Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a las jornadas que el Tribunal Electoral organiza a través del Instituto de Estudios Democráticos y con la colaboración de la Fundación CAS y de IDEA Internacional sobre la democracia en el momento actual. El día de hoy está con nosotros la doctora Mónica Pachón. Ella tiene un doctorado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego, un máster en estudios latinoamericanos del San Anthony College de la Universidad de Oxford y es magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes. También es profesora asociada en la Universidad de los Andes en la Facultad de Arquitectura y Diseño y cuenta con publicaciones de libros, capítulos y artículos sobre sus líneas de investigación preferidas, que son los diseños institucionales, las relaciones ejecutivo-legislativo en Colombia y los sistemas electorales. A ella y a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos este evento. No alargo más esta presentación y los dejo con las palabras de la doctora Mónica Pachón, que nos hablará sobre la participación ciudadana y la representación política. Doctora. Bueno, Salvador, muchas gracias por esta invitación. Es muy honroso para mí estar acá. Les cuento que me he revisado todas las presentaciones de mis colegas anteriores y el resultado de esta presentación es precisamente un análisis o por lo menos una reflexión que quiero realizar con ustedes en su compañía para dialogar un poco al final. Salvador, tú me vas diciendo cuánto tiempo me queda en el chat para yo no pasarme descaradamente del tiempo. Bien, y es una reflexión precisamente sobre lo que estamos viendo en términos de representación política y participación en América Latina. Como les decía Salvador, yo soy profesora asociada de la Universidad de los Andes y soy profesora en el Departamento de Diseño. Entonces, voy a tratar de combinar ahora estas dos disciplinas que amo tanto, el pensamiento en diseño como una metodología para acercarme a los problemas también públicos en esta reflexión que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y entonces, aquí está. Salvador, ¿me confirmas si ves mi pantalla, por favor? Sí, está visible. Súper. Entonces, mi presentación tiene como título Representación Política, ¿cuál es el balance en América Latina? Una reflexión. Entonces, esto que les estoy presentando en este momento es una gráfica que es muy famosa en IDEO, que es una firma de pensamiento en diseño que está en California, en donde mucho de lo que es el pensamiento en diseño es tratar de entender las experiencias de los usuarios de cualquier servicio, de cualquier producto, de cualquier experiencia que se presente. En el mundo político, nosotros tenemos unos ciudadanos que tienen una experiencia con algunos servicios, ¿no? Y algunos puntos de contacto con el Estado. Esos servicios y puntos de contacto generalmente los experimentábamos de forma directa y formábamos una opinión a partir de esa experiencia y de la experiencia de nuestra red más cercana. El Estado, ¿no? Está siempre pensando en el mundo de la política pública y en ese proceso de crear políticas públicas que existen y está en donde además recibimos un servicio, digamos, está como toda la formación de percepción de lo que es el Estado y cuál es, digamos, la excelencia o el desempeño del Estado. Sin embargo, a partir, digamos, de toda la difusión de información, producto de la existencia de redes sociales y de una comunicación mucho más directa, fluida, de experiencias de otras personas y de más, digamos, experiencias negativas, porque pues estas son las que más se comparten y las que se vuelven virales,
empezamos a tener una experiencia de Estado que no solamente tiene como fundamento nuestro propio sentir, sino también eso que estamos viendo alrededor. Entonces, estas experiencias de servicio del Estado se convierten en una fuente adicional para yo crear esa idea sobre qué opino del Estado, cómo creo que al Estado le está yendo. Entonces, el argumento que yo voy a plantear en la presentación es que existe una distancia mayor hoy entre la experiencia del Estado y la expectativa de la representación. Y esto ha generado una gran frustración ciudadana. Cuando yo abro los periódicos y realmente, digamos, siendo una institucionalista por formación, me costaba trabajo entender un poco esta formación de percepción. Entonces, lo que voy a tratar de explicar es cómo lo entiendo yo. Obviamente, esto es parte de una reflexión personal y completamente cuestionable, y por eso lo traigo a colación para establecer un diálogo. El argumento es que la exposición continua a información negativa y la participación por medio de vías de hecho genera una sensación de caos y tensiona el sistema político, dificultando resultados funcionales para la resolución de la agenda pública. Entonces, de alguna forma, esta nueva forma de comunicarnos, esta nueva forma de aprender sobre el Estado, esta sofisticación política que consiste en consumir muchísima información sin curaduría, genera una frustración y una distancia muy fuerte entre lo que los tecnócratas y los burócratas y los políticos creen que el Estado está haciendo versus la percepción de la ciudadanía sobre los resultados en política pública. Entonces, digamos, todo esto tiene como fundamento esta idea de cómo construimos nuestra realidad. Aquí hay dos autores que me parecen fundamentales para invitarlos a leer estas obras que me parecen fantásticas, el trabajo de Ernesto Calvo y Natalia Agurete de la Universidad de Maryland, en un libro que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, y también el libro de Hype Machine de Sinan Aral de MIT, en donde nos están contando cómo en el pasado teníamos, digamos, una realidad un poco más céntrica, en donde esa curaduría de lo que era importante y lo que no era importante pasaba por una cantidad de filtros que al final, digamos, hacían que el ciudadano que fuese sofisticado tuviera un acceso a esa información, digamos, priorizada y más curada, y ese era, digamos, una señal de sofisticación. En este momento, ¿qué significa sofisticación política o qué significa ser activamente político? Es un consumo de información no curada. Entonces, construimos nuestra realidad a partir yo le llamo un loop entre fuentes de información, que están las redes sociales, los medios tradicionales que están reproduciendo estos contenidos, la percepción y los líderes políticos, en donde es más difícil identificar y hay muy pocos incentivos para identificar algo que podamos llamar objetivo. Entonces, esta distancia entre lo que es, digamos, el status quo o el Estado, tratando de explicar lo que quiere tratando de explicar sus resultados, y la ciudadanía construyendo su propia realidad, genera, digamos, un vacío en la mitad que produce muchísima tensión. Esta es una cita directamente de Ernesto Calvo, en donde en su libro plantea el siguiente argumento. Concluimos por esta razón que las redes pueden incrementar la polarización y afectar nuestras decisiones políticas, aun cuando no modifiquen nuestras preferencias políticas. Y esto para mí es muy importante. Y es que los seres humanos actuamos dependiendo de lo que queremos. Los seres humanos queremos ser queridos y queremos que nuestra opinión sea un motivo de ser gregarios, es decir, de compartir con otras personas. Si no compartimos esa opinión con nuestras redes, es posible que falsifiquemos nuestras preferencias, es posible que censuremos nuestras posiciones intermedias o que no las
expongamos. Y también hay una asociación difícil acá, y es que las redes implican que existe un costo de error. En el pasado, pues la gente, si se equivocaba políticamente, de pronto, pues era para sí mismo, no había una evidencia de su posición política previa. Ahora hay un costo del error que está presente en las redes, que genera, como dice Ernesto, una huella digital, una huella de datos que le hace difícil a las personas cambiar de opinión. Entonces, lo que plantea este libro es que las personas crean una red propia, pero no a su propio arbitrio, y que esa red de información es precisamente, se construye a partir de prejuicios y creencias previas, de la clase social, la ideología que hermana a cada usuario con sus pares y le otorgan una posición en la red, una jerarquía, una responsabilidad mediática e incluso un comportamiento esperado. Entonces, para mí, digamos, esta investigación es muy importante para entender qué es lo que pasa luego en términos de las demandas de la ciudadanía, en términos de democracia. Entonces, ¿cuáles son los efectos que yo veo en estas nuevas formas de comunicación? Una, que hay muchas verdades y no es una interpretación falsa. No es que sí hay fake news, pero la realidad sí se está construyendo a partir de estas interpretaciones y pueden existir diferentes verdades. Hay una comunicación sin curaduría, es decir, que los medios tradicionales que están reproduciendo estas cadenas de información están jugando también ese juego de qué es más popular, qué tiene más likes, sin necesidad de establecer de pronto una priorización que existía en el pasado en los medios, pues porque, digamos, el papel periódico era limitado, tenía un número de páginas, y eso daba un sentido de priorización. En este momento ese límite no existe, o existe de una forma menos evidente. Así que, digamos, la curaduría tiene otros criterios. Buscamos información que confirme nuestros prejuicios y creencias. Queremos medios de comunicación con una opinión definida y no imparcial. Tenemos una mayor propagación de experiencias negativas con el Estado. Digamos, todos hemos experimentado el ver estos videos en donde el abuso policial se comete en cualquiera de nuestros países y se siente como propio, y hay un efecto de demostración. Los políticos entonces se adaptan, ¿cierto?, en mensajes más radicales, menos de equipo, y para esto les recomiendo la charla de Aníbal Pérez Liñán en esta misma serie, hablando del populismo y de esa hegemonía presidencial en donde realmente, digamos, los liderazgos políticos están asumiendo posiciones más radicales, menos democráticas, en parte porque se sienten justificados digamos, en un amor digital, y también existe una globalización de los problemas locales que yo no veía en el pasado. En diseño creamos unas cosas que se llaman mood boards, que es como un tablero de sentimientos. Y yo les pido a mis estudiantes siempre que hagan tableros de sentimientos políticos, porque mis estudiantes de diseño deben diseñar para figuras políticas o para el Estado. Y como vemos acá, muchos de los referentes que los estudiantes están teniendo, estos son estudiantes de 18 a 22 años, son referentes globales, no son referentes locales. Y esto genera siempre en sus cabezas una analogía para entender lo que ocurre en el contexto propio, sin mucho contexto realmente. Y muchos de ellos, a partir de esto, toman acción e imitan también inclusive repertorios de protesta. Ejemplos de estos, pues, son muchos. Voy a mostrarles algunos. Black Lives Matter es
es un movimiento que se globalizó. Aquí tenemos fotos de Sao Paulo, de UK, del Reino Unido, de Colombia, de México, en donde realmente, digamos, hay una ola de comportamientos en donde, que se va propagando, digamos, a medida que las redes van generando estos mensajes que las personas, digamos, con los que las personas se sienten identificados. Otro, digamos, tema globalizante para los jóvenes, y hablo mucho de los jóvenes porque pues veo mucha movilización joven en este momento, y es como una ironía a veces de hablar de crisis de representación cuando vemos tantas personas movilizándose, pero la explotación de recursos naturales y el cambio climático ha generado también esta irascibilidad en la ciudadanía, pensando digamos, contraponiendo los discursos desarrollistas y el discurso de sostenibilidad ambiental. Y por supuesto, digamos, imágenes como las de Donald Trump y las analogías que esto genera con figuras políticas que pueden llegar a ser populistas o no, pero que tienen, digamos, un talante de derecha o radical, terminan generando una sensación en la ciudadanía en donde este discurso global contra Trump puede ser un discurso que no solamente tiene peso en Estados Unidos, sino también en otras latitudes de la región. Por supuesto, creo que, digamos, todo esto en nuestras regiones tiene tanto el espejo o el terror, digamos, de la extrema derecha, como el caso venezolano en un espejo, en donde hay una sensación de fracaso y de miedo a llegar a una circunstancia parecida. Entonces tenemos una tensión política importante en la región que creo alimenta un poco esa sensación de no felicidad, pues, de los ciudadanos. Creo que en general, digamos, cuando uno mira la literatura en ciencia política, este tipo de fenómenos de outsiders y de independientes ya habían ocurrido antes, ¿no? Si nos devolvemos a la literatura de los 90, pues Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, se presentaban como casos en donde, digamos, habían existido unas tendencias de cambios constitucionales importantes, en donde se planteaba esta idea, digamos, de que las instituciones no estaban hechas y no satisfacían las necesidades de los ciudadanos, y en cambio, digamos, se podrían plantear modelos distintos que le permitieran a los líderes ejecutar sus políticas. Sin embargo, creo que una diferencia fundamental para entender para entender este momento y el momento anterior es precisamente esta idea del control de la información. Creo que el mundo de hoy tiene el poder mucho más fragmentado que en el pasado, y esto hace que cualquier video o cualquier evidencia en contra pueda convertirse en una bomba para cualquier líder. Entonces, ¿cuál es el resultado, digamos, de este mundo? Pues básicamente es que los ciudadanos demandamos de nuevo una política sin intermediarios, que tiene diferentes acepciones en la literatura, pero de nuevo tenemos los partidos como el paria de la representación. Dependiendo de los efectos mecánicos de los sistemas electorales, queremos partidos de lista abierta de facto, porque no consideramos que los ciudadanos no consideramos que sea la militancia del partido lo que importa, sino más bien el carisma, la popularidad de ese candidato. Y ahí el partido entra a entender también que esa militancia partidaria no es tan importante para el ciudadano, y a veces coinciden, pero generalmente no.
vemos más candidatos también escogidos por carisma y no por afinidad ideológica. Dependiendo de nuevo de los sistemas políticos que existan en cada uno de los países, se crean nuevos partidos más frecuentemente para hacer un mejor match entre ese concepto de independencia y los efectos mecánicos del sistema. Aquí quisiera llamar la atención sobre la presentación de candidaturas por libre postulación de Juan Diego Alvarado, que me pareció muy interesante para el caso panameño y que refleja como un estadio previo del caso colombiano en los 90, en donde, digamos, la Constitución del año 91 trata efectivamente de romper el monopolio partidario para crear la posibilidad de tener independencia, pues movimientos de ciudadanos y no partidos. También los ciudadanos demandan mecanismos extraordinarios para que esa independencia se pueda hacer. Bien. En términos, digamos, de política pública o procedimientos que demanden los ciudadanos, lo que yo he visto, digamos, y en mi lectura es que los ciudadanos demandan reglas de participación que abran el sistema, aunque de nuevo es interesante ese concepto de abrir el sistema. Sabemos, y de nuevo vuelvo a las presentaciones, Flavia Fleidenberg presentaba hacía esta presentación sobre los movimientos feministas y cómo la paridad es básicamente pedir listas cerradas y cremallera. Entonces, abrir el sistema para las mujeres, ¿cierto? Ese es un concepto, pero en general lo que estamos pidiendo son más libertad para elegir individuos, pero que se sancionen severamente a los políticos que incumplen, ¿no? También favorecemos procesos directos de participación en contraposición a la democracia representativa. Entonces queremos más procesos constitucionales, pues el caso chileno es bien interesante, democracia directa, queremos procesos de consulta previa para políticas públicas y favorecemos un menor rol del Congreso como representante de la ciudadanía. También hay una aceptación de parte de la ciudadanía en procesos de participación de protestas y desobediencia civil. Yo por lo menos he visto eso en Colombia de una forma muy intensa. De pronto estoy leyendo demasiado el caso colombiano y extrapolando, pero me parece que ahí hay algo interesante que discutir. ¿Cómo se adapta entonces la élite política a este nuevo escenario, digamos, a esta nueva audiencia o estas múltiples audiencias? Porque realmente, como ustedes se podrán dar cuenta, estas redes son algunas más compactas que otras, pero claramente, digamos, hay diferencias de cómo se comunica uno con qué red. Entonces, se da una personalización extrema. Y yo creo que aquí hay una cosa interesante y es que el político trata realmente de dirigirse en particular a ciertas audiencias y utiliza medios diferenciados para llevar ese mensaje. Se da un populismo constitucional y legislativo importante porque, pues, digamos, como sabemos bien por la literatura y digamos, las investigaciones que se han hecho en diferentes democracias, los ciudadanos tienen una capacidad un poco más baja de entender la conexión entre la política pública y su preferencia, y digamos que hay ciertas políticas públicas que no tienen el efecto deseado, digamos, por ejemplo, cambiar el Código Penal y poner penas para todo es para mí un caso hermoso de populismo legislativo que se convierte en algo que se utiliza frecuentemente para decir que se está luchando contra el crimen, a pesar de que sepamos que eso no necesariamente es lo que modifica la probabilidad de que el crimen baje o que se mejoren esos indicadores. También la élite política busca la fuerza política a partir de la polarización. Se apoya de alguna u otra forma la
profesionalización de la política. Y esto, digamos, en postdata, mientras los grupos económicos y las personas que están tratando de influenciar la política pública permanentemente, como son aquellos grupos económicos bien organizados que tienen un lobby y un cabildeo bien establecido en el Congreso, son los que terminan siendo representados porque tienen el control de la información. ¿Cuál es el rol de los líderes políticos? Pues básicamente los líderes políticos son jerárquicamente muy importantes en la red, son informadores y son formadores de percepción. Aquí pues obviamente el ejemplo más reciente es Donald Trump, ¿no? En donde él básicamente construye una realidad alternativa y es difícil el cuestionamiento porque a pesar de que la red trate de contrarrestar esa fuerza, los ciudadanos pueden seguir consumiendo esas noticias que pueden llegar a ser falsas, ¿no? Y cómo se construyen las preferencias de los ciudadanos. Y esto es para mí de las cosas más lindas, digamos, interesantes teóricamente de las redes. Y es que cuando se comienza a construir las redes sociales, se asumía que el ciudadano iba a construir preferencias o que iba a exponer sus preferencias exógenas, es decir, sus preferencias de su propia experiencia y estas iban a, digamos, interactuar libremente con otras. Pero aquí les muestro el trabajo, unas visualizaciones de Alejandro Fejet, que es un profesor de la Universidad del Rosario aquí en Colombia, que muestra cómo las redes tienen a los líderes como fuentes fundamentales de la información y cómo los seguidores terminan reproduciendo y reforzando creencias, llamando a la acción sin necesidad de entrar en un mundo deliberativo que resulte en un mayor acercamiento a la realidad, o por lo menos a una verdad objetiva o compartida con otras redes de la población. A las distancias entre las redes son fuertes y casi no se tocan. Y eso, digamos, es fruto, obviamente, de la construcción de estas redes, pero también de la forma en que nos gusta consumir información. Entonces, digamos, la pregunta de, bueno, entonces, ¿dónde consigue información la gente más sofisticada? O si hay partes de la población que efectivamente pueden salirse de este feedback, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos a Catalina, a Natalia, perdón, a Gurete, Calvo y Ventura, que sacan este artículo muy recientemente sobre cómo se adaptan los medios de comunicación en sistemas políticos polarizados. Y lo que nos muestran es que efectivamente los medios de comunicación, dependiendo de su reputación, van a tender a acercarse más o menos al votante mediano. Entonces, como vemos en la gráfica, en el lado izquierdo de la gráfica están los medios más reputados, en el caso brasilero, y en la segunda están los menos reputados. Entonces, los menos reputados tienden a moverse lejos de esa línea intermedia, que es el votante mediano, haciendo, digamos, generando más ruido y más polarización precisamente para encontrar un público. Y aquí también hay una cosa que para mí es muy interesante y es, si vemos la explosión de medios de comunicación digitales en los últimos 10 años, digamos, en el año 2010 Colombia tenía dos revistas digitales que tenían un consumo, pues, digamos, de usuario único, de más de 300.000 usuarios únicos, 2 por ahí. En este momento tenemos 15. Hacer un medio de comunicación antes era toda una, ¿no? Tenía toda un problema logístico y de recursos asociados. En este momento no. Y esto, digamos, solamente apoya, digamos, el proceso de polarización. Y pues evidentemente la sofisticación ciudadana no da para identificar fuentes. Mucha gente comparte sin entender si la fuente es fiel o no a la realidad.
Entonces, ¿esto cómo nos cambia? Yo creo que, pues, básicamente, para terminar la presentación, creo que nos genera un problema de inestabilidad de la representación. Encontré esta frase del presidente Piñera: pedir la renuncia en Chile es un deporte nacional. Es interesante cómo empezamos a vivir momentos, ¿no?, de crisis como casi permanente, en donde la estabilidad es lejana. En nuestro caso, en el caso colombiano, pues el plebiscito por la paz celebrado en 2016 es un ejemplo interesante sobre cómo el presidente Santos toma la decisión de preguntarle a la ciudadanía, sintiendo que esa era una forma de legitimar, de tener más popularidad. Cuando gana el no, igual firma, digamos, un proceso de paz diferenciado, obviamente después de revisarlo unos cuantos meses, más sin embargo, digamos, esto genera un problema de mandato, porque pues la ciudadanía que no cree en la democracia representativa se le ofrece una alternativa para, digamos, confirmar los deseos de la democracia representativa, se los niegan y después el presidente toma la decisión de seguir con este proceso. Esto genera problemas, porque a pesar de que en Colombia, digamos, este es un evento muy polarizante, no podemos afirmar que alguien tenga la razón, porque hay muchas razones, no hay solo una razón. En el caso de Colombia, de nuevo, la democracia por firmas se convirtió en algo pues que ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y no han cambiado tanto las reglas. Aquí les comparto, digamos, el porcentaje de comités de grupos significativos de ciudadanos inscritos para elecciones locales de 2011 a 2019. Y lo que puedo mostrar es que sin un cambio de reglas radical, en la gobernación, en gobernaciones pasamos de un 8% de inscripciones a un 32%, y en alcaldías pasamos de un 2% a un 13%, y si les mostrara ciudades principales, esto incrementaría mucho más. El grupo total de grupos significativos de ciudadanos para registrados para elecciones entre 2014 y 2018 en presidencia, pasaron de 10 a 49 grupos. Nosotros tuvimos 12 candidatos inscritos por firmas en la elección 2018, y esto, digamos, de nuevo, empieza a generar dilemas en el sistema político, que es un sistema político muy proporcional en el Senado de la República, que es abierto y que tiene, pues, digamos, todo tipo de elecciones alrededor. Entonces, digamos, decir que no hay opciones en 12 partidos es complejo. El caso boliviano también es un caso, pues, que llama la atención, por supuesto, porque entra esta discusión que daba muy bien Aníbal Pérez Liñán, sugiriendo este tipo de populismo, que es un populismo de mandato del pueblo, y cómo, digamos, Evo Morales toma esta decisión de irse, digamos, a preguntarle a la ciudadanía si él puede ser reelegido, gana el no, y sin embargo, digamos, el Tribunal Constitucional autoriza a Evo Morales a participar en otra elección. Bueno, Ecuador también tiene referendo y consulta popular, el caso peruano con el referéndum de 2018, en donde las preguntas, digamos, son preguntas muy complejas. En una de ellas, por ejemplo, se establece si se aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata para los parlamentarios de la República, en una nación en donde la reelección es muy baja. Digamos, Perú no tiene un Congreso muy consolidado en términos de políticos profesionales, y pues evidentemente la gente dice que sí, y pues se aprueba una reforma y se busca volver a la bicameralidad, pues que es pues que eso más o menos, que votante va a querer dos cámaras después de todas las discusiones que vienen con eso. Pues vemos cómo esa pregunta gana el no.
y pues la inestabilidad política del Perú, en donde pues existe todo esta carga, digamos, de diseño institucional que además se pregunta a la ciudadanía y que pues genera mucha inestabilidad y tensión en el sistema. México, hace poco el presidente planteó que de pronto podría ser un referéndum para decidir si el presidente puede seguir gobernando hasta 2024 o se va antes. Y esto, digamos, de nuevo generando una tensión entre el sistema de representación política democrática y las reglas democráticas y las formas, digamos, más directas de representación popular. Entonces, estos, digamos, son estos mecanismos que además quisiera resaltar, son mecanismos que no son de abajo para arriba, sino son obviamente la utilización de mecanismos que pues demanda la ciudadanía, pero que la agenda la plantea el líder político. Entonces, digamos que ahí de nuevo está esa posibilidad para la decepción política. Se me olvidaba mencionar que en Colombia para 2018 se contaron más de 9 millones de firmas, pero para las elecciones de presidenciales, y que para la elección 2019, que son las autoridades locales, se contaron más de 15 millones de firmas en los candidatos independientes, cosa que la registraduría no está construida para hacer esos conteos, entonces se presta además para problemas que pueden terminar en corrupción. Entonces, la utilización de otros medios, como decía, yo decía que la ciudadanía también favorecía el uso de la protesta como medio de representación, termina en demandas estructurales insolubles en la coyuntura. ¿Por qué? Porque pues se convierten en cartas de deseos muy largos. Aquí estoy dándoles un ejemplo del paro del 20 de noviembre colombiano, en donde había más de 100 exigencias agrupadas en 3 ejes temáticos, en donde básicamente se incluían todos los temas de la Constitución, y pues lo que dicen los organizadores del paro es que Colombia no ha avanzado, entonces por eso vamos a seguir en paro. Entonces, de alguna forma, ahí hay un dilema. Encontré muy interesante la presentación de Janina Huelpi y su investigación sobre cómo resolver estos procesos constituyentes, y de hecho cómo resolver estos problemas de acción colectiva. Para mí son unas de las discusiones que se vienen más adelante, porque creo que esta tendencia de movilización no se va a cambiar en el corto plazo. Estas son las imágenes que vemos en Chile, en Colombia, ¿no? En Guatemala, en el Perú y hasta en Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado y cómo cambia el mundo con el COVID? Yo creo que el mundo no cambia mucho. Creo que lo que vamos a ver es un poco más de mayor fragilidad y social, en donde, digamos, estas demandas y esta inestabilidad política tienden a incrementarse, precisamente porque, a pesar de que los estados han hecho un esfuerzo increíble en muchos casos por responder a estas crisis, el resultado no es satisfactorio para una ciudadanía que espera muchísimo más, y que, a pesar de que tenga de pronto una buena experiencia con el Estado, está siendo todos los días, digamos, está sujeto a información en donde se le dice lo contrario. Y entonces, por eso creo que en esta crisis de representación, si queremos llamarla así, o en esta, digamos, nueva ola de participación ciudadana, debemos entender estos procesos de formación de preferencias para saber exactamente qué hacer, y también atender a esos ciudadanos en esos puntos de contacto con el Estado de una forma muy, muy cuidadosa, ¿no? Protocolos de atención de la fuerza pública, por ejemplo, frente a la protesta, porque
porque considero que estas son pequeñas bombas que pueden destruir la democracia que tanto anhelamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente conferencia. Efectivamente se pasó unos cuantos minutos, pero creo que todos los asistentes estuvieron disfrutando de su conferencia, así que no era del caso interrumpirla. La verdad, hay muchas ideas sugerentes. Invitamos a todos los participantes que quieran hacer preguntas a usar la plataforma Zoom. En la parte baja de sus pantallas ustedes pueden encontrar un botón que se refiere a preguntas y respuestas. Ese es el lugar adecuado para hacer llegar sus preguntas. De todas maneras, transmito una que hizo llegar a través del chat el licenciado José Almanza y que habla sobre las redes sociales que han permitido, pregunta él, si han permitido el populismo en aquellos candidatos que son independientes. Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que las redes sociales son un mecanismo no curado digamos, de comunicación directa con la ciudadanía, y eso permite precisamente no tener, digamos, que pasar por unos filtros que en el pasado tenían los partidos, o por lo menos las colectividades, en donde uno decía, bueno, por favor no propongas eso porque en el futuro esto va a salir mal y nos va a costar. Si yo soy, digamos, en Colombia ya hay varios ejemplos, ¿no?, de líderes de partidos que en este momento están preparando sus candidaturas políticas, quieren irse por un discurso mucho más radical, o ellos hablan del centro, y es una discusión interesante en el caso colombiano de si existe el centro o no, y tienen todo un dilema ahí. Pero entonces crean un partido, no sé, se llama Dignidad, Justicia, lo que sea, y empiezan a, digamos, lanzar líneas muy duras y pues políticas públicas inejecutables para adquirir popularidad en medio de una discusión con un gobierno pues que tiene una restricción presupuestal, un gobierno que tiene que responder, digamos, a un principio de regla fiscal, digamos, esa posibilidad existe. Entonces, la red es muy poderosa para mandar ese tipo de mensajes, porque además son cortos y no se requiere mayor explicación sobre la ejecución. Son más bien afirmaciones que no son muy sofisticadas sobre la realidad. Por otro lado, la existencia de esos curadores, como los llamas, o filtros que evitarían la utilización de las plataformas que brinda la democracia para promover, por ejemplo, alternativas irrealizables como tú las describes, también dejan al ciudadano, como decir, en la disyuntiva de o tolerar que haya filtros muchas veces malintencionados también, porque los defensores de un Estado, de un status quo opresivo, sí, también les interesa que no lleguen voces renovadoras al discurso público. ¿Cómo se debe administrar esa tensión entre un sistema que debe permitir una apertura para la renovación y al mismo tiempo evitar pues caer ante discursos que sean autodestructivos para la democracia? A mí me parece que esa es una de las preguntas más interesantes actuales que no tienen respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es que creo que es muy importante educar de forma distinta a las personas en política hoy. Creo que lo más importante para entender qué está pasando debe ser la identificación de fuentes respetuosas y fidedignas de la realidad. ¿Qué pasa? Si yo logro, voy a dar ejemplos de mi familia, si yo lograra que mis tíos descubrieran que lo que están compartiendo fue hecho en un garaje y no por un periodista real, pues nos ahorraríamos miles de discusiones sin sentido. Creo que la sofisticación
Google tiene un efecto maravilloso en la cabeza y es que nos dio una memoria paralela. Ya no nos sabemos los teléfonos, ya no nos sabemos la mayoría de las cosas, pero lo que sabemos es dónde están. Nuestra sofisticación y la capacidad mental la estamos utilizando para organizar ese computador, tanto externo como interno, ¿cierto? Entonces, creo que una de las formas de resolver estos problemas es efectivamente educar a las personas en buenas fuentes para que puedan discernir, para que puedan tener un sentido de, uy, esto suena mal, esto suena falso, esto es equivocado, yo no debería estar compartiendo esto y debería cuestionar un poco lo que está pasando acá, ¿no? En términos de regulación, la verdad creo que pues Estados Unidos está dando esa pelea. Las mismas redes están planteando ejercicios de autorregulación. No sé cómo se hace eso en un ejercicio de billones de personas. Me parece que es uno de los retos más complicados en los que nos hallamos hoy. Una de las cosas también muy interesantes que mencionaste, y creo que en muchos lugares, incluido Panamá, podemos sentirnos identificados, es el dato sobre las dificultades que tienen los gobiernos, cualquier gobierno de cualquier partido, para comunicar lo que cree que ha hecho bien con una audiencia muy escéptica sobre la credibilidad de esas afirmaciones por una parte, y por la otra que se alimenta también de muchas redes que no conceden nada realmente. Lo digo porque tú lo planteas de una manera muy generosa, bueno, recordando que efectivamente hay restricciones presupuestarias, restricciones legales a la actuación de los gobiernos, pero es que incluso las políticas públicas que se ejecutan a partir de esas limitaciones no son muy exitosas en su divulgación, ¿no? Se señala mucho a los gobiernos no comunican bien, etcétera. Pero ¿cómo se haría entonces en la realidad de hoy? ¿Cómo se haría? Pues mira, en eso, esa pregunta me encanta porque es lo que yo he venido trabajando en los últimos años, precisamente en diseño. Lo primero que tenemos que entender es cómo la gente aprende de política, ¿no? Y cuáles son los prejuicios que tienen sobre la política para poder informar. Cuando un ministro, voy a dar un ejemplo de movilidad que a mí me encantan, porque dicto una clase que se llama Rediseñando la Movilidad Urbana. Los ingenieros civiles que construyeron Transmilenio en Bogotá y el BRT y el alcalde Enrique Peñalosa, que acaba de salir de Bogotá, es una persona famosísima en el mundo por ese BRT. Todo el mundo considera que es uno de los sistemas más exitosos. Si nos aclaras lo del BRT al público que no... Es Bus Rapid Transit. Sí, es un sistema de buses rápidos, como un metro, pero en bus, porque como nosotros somos la ciudad sin metro, entonces afuera este sistema se ve perfecto. Los indicadores que genera el sistema hacen que el sistema sea súper exitoso comparado internacionalmente, pero todas las protestas en Bogotá destruyen Transmilenio y lo odian. Y cada vez que Transmilenio trata de aumentar la tarifa, es un desastre. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, aquí hay una percepción que es completamente distinta de los indicadores del gobierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues uno, entender que el ciudadano no se monta en el Transmilenio, la experiencia de montarse en el Transmilenio no son esos indicadores, es la experiencia del terror de irse ¿no? Con miles de personas al lado donde no se pueden ni mover, tener miedo, etcétera. Entonces, esos indicadores que hacen sentir bien al ingeniero civil, hacen sentir mal al ciudadano. Entonces, ¿cómo prestar buenos servicios? Es toda una discusión en la política pública y creo que nuestros políticos deberían preocuparse más por llegar a por tener ese 10% al final, ¿no? Ya tengo la infraestructura, ya tengo el servicio, voy a tratar de proveer un mejor servicio. Cuando esa distancia falla y cuando el servicio es de mala calidad, si yo tengo las medicinas pero tengo que hacer una fila de 2 días para conseguirlas, mi percepción, esto es malo, ¿sí? Entonces, digamos que
hay dos cosas. Una, entender a la gente cómo entiende la política para poder crear estrategias de comunicación que le permitan al gobierno efectivamente comunicar mejor. Y dos, entender que en el proceso de elaboración de política pública, la prestación del servicio al usuario final en ese punto de contacto con el usuario es tan importante como, ¿no?, como el paso por el Congreso, porque las dos están formando percepción y la última es la que forma la percepción más importante. De nuevo, tenemos el ejército, logramos hacer una cantidad de cosas, pero si un policía mata a un ciudadano en la calle, se acaba la reputación de la policía. No sé si puedes ahondar un poco más en el tema ese reputacional de la policía. Creo que encaja muy bien en los casos que mencionabas previamente del movimiento sobre los derechos civiles en Estados Unidos recientemente, porque ha estado girando mucho sobre la forma en que ha sido entrenada la policía, la forma en que interactúa con el ciudadano en momentos críticos. Realmente hay una percepción basada en acontecimientos dramáticos, reiterados y filmados, que me parece que inequívocamente deberíamos ver a un cambio en las políticas públicas de seguridad, pero que tiene una repercusión también en América Latina, aunque eso sea aparentemente distante. A mí lo que me parece más interesante es que esto no es nuevo. Lo que es nuevo es tener una cámara para filmar. Esto es completamente distinto y hay experimentos en donde te muestran que si tú lees una noticia sobre la policía hubo un abuso policial y mató a una persona, eso no genera ningún impacto. Pero si tú ves el video, sales a la calle y protestas. Y si ves un policía, te sientes con el derecho de hacerle daño, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que cuando nosotros vemos ese video, se nos transforma la percepción. ¿Qué debería pasar en términos de la política pública? Deberían, de nuevo, tener muchísimo cuidado en los protocolos de atención al ciudadano. En manejo, digamos, de orden social, por Dios, eso ¿no? La protesta. En el caso colombiano, por ejemplo, la pandemia generó un problema y es que la policía se convirtió en la que protegía a la ciudadanía de cometer errores como salir a la calle. Pero por Dios, entonces la policía poniéndole partes a las personas y comparendos si las encontraban en la calle, y eso se prestó para abuso policial. Entonces, el político o quien esté encargado de hacer esas leyes tiene que darse cuenta de que si yo le pongo a la policía funciones que no son sus funciones naturales, que deberían ser, ¿no?, prevenir el crimen y no tratar como criminales a ciudadanos que salieron con el perro sin un tapabocas, entonces estoy cometiendo errores graves que resultan en inmensa impopularidad. Entonces, necesitamos mucho más cuidado a la hora de que el Estado piense en cómo va a llegar ese servicio al ciudadano. Si no ponemos atención a eso, creo que estamos condenados a esa distancia, ¿no? Y a la distancia que genera la inestabilidad política que vivimos en el momento. Uno de los participantes, Ramón Benjamín, que es investigador acá en el Instituto de Estudios Democráticos, pregunta si en la base de la falta de criterio que a la hora de seleccionar la información en las redes sociales demuestran algunas personas, se encuentran falencias en el sistema educativo. Efectivamente, él pone el caso de Panamá, por supuesto, en el que un sistema educativo que penaliza la organización estudiantil y la formación política en las escuelas produce quizá ciudadanos que no disciernen apropiadamente entre una información que es de calidad y otra que es francamente falsa. Yo creo, digamos, que hay una correlación entre años de educación, ¿no?, y capacidad de discernir fuentes. Pero también hay cosas demográficas, ¿no? Mis papás
no sé si a ustedes les pasa, pero mi papá tiene más o menos 80 años y comparte correos electrónicos antes del WhatsApp, forward, 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 forward. Y yo decía, por Dios, me vas a llenar el computador de virus, no hagas eso. Pero para él era un mensaje personalizado, ¿sí? Tú le preguntas a un político, si llama a un político, me contaba que él grababa mensajes y los mandaba masivamente. Las personas de mayor de 70 años le decían, ay, tú me llamaste y se te cortó la llamada, ¿sí? La exposición a la tecnología también es muy importante para entender y discernir entonces hay una ciudadanía, digamos, hay un conocimiento digital que me parece que tiene que ver mucho digamos, con el comportamiento en red, pero también en los años educativos. Entonces, sí, efectivamente, si tenemos poblaciones en donde nuestro promedio de años en el colegio es de 9 o de 8, tenemos problemas. Si la gente solamente se informa por televisión y no acude, digamos, a medios de comunicación escritos más formales, pues tenemos problemas, ¿cierto? Porque están compartiendo información sin siquiera ir a un link. Entonces ahí yo creo que es un dilema, pero lo puedo ver en mis estudiantes actuales, estudiantes en una muy buena universidad privada, educados, les cuesta trabajo discernir, porque entre más inteligentes nos volvamos para discernir, más inteligente es la tecnología para presentarnos noticias falsas. Entonces, estamos frente a un reto, digamos, tecnológico importante. Creo que es difícil de resolver, sí. El constitucionalista Rubén Córdoba le pregunta a usted, doctora, si pudiera comentar un poco sobre la lectura política y académica que se le ha dado al triunfo del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia. Algo que usted ya como empezó, pero obviamente el colega quiere un poco más de reflexión. Bueno, digamos académicamente, digamos, voy a plantear como dos, eso es todo un tema, ¿no? Salvador, es un tema larguísimo. Pero digamos, en Colombia, la academia está muy a favor del sí. Digamos, es una academia en donde se valora el final del conflicto como una oportunidad para cambiar de tema, básicamente, y entrar en temas, digamos, importantes para la ciudadanía y sobre todo para las víctimas de la violencia en Colombia. El no está asociado con la posición política, pues, uribista, evidentemente, y se plantea como una posición un poco arbitraria. Mi posición personal en esto es que, digamos, hay argumentos muy sensatos en las dos líneas de opinión. Por eso, además, vemos esta división tan impresionante entre el sí y el no. Lo que a mí me parece que nos ha faltado cuestionar es este hecho de llamar a un plebiscito, que el plebiscito diga no y que se insista sobre ese resultado, ¿sí? Se insista sobre el resultado al punto tal que, digamos, se celebre básicamente el proceso de paz antes de la votación, ¿sí? Creo que ahí tenemos un problema, y ese es un problema que nos está persiguiendo desde hace mucho tiempo, pero que a partir del 2016 generó una fractura política en el sistema que seguimos viviendo, ¿no? Y si ustedes ven, hace poco fue la celebración de la firma del proceso de paz, y pues el Centro Democrático y todas las personas que están en contra del proceso están, ¿no?, diciendo que todo lo que ellos estaban diciendo era verdad, y por supuesto las personas a favor del proceso de paz están diciendo que el Centro Democrático es responsable de la falla del proceso de paz, lo cual también es pues una afirmación que es parcialmente cierta y no completamente cierta, porque pues Juan Manuel Santos dejó
o sea, el 60% de los proyectos para pasar, porque no pasó el plebiscito, y por otro lado, porque la implementación iba en un nivel muy bajo en el momento de hacer la transición a un gobierno, pues, del centro democrático. Entonces, digamos, eso es, mejor dicho, tela para cortar. Muchas gracias por esa pregunta. Durante muchos años tú has participado de una iniciativa ciudadana de monitoreo del trabajo del Congreso en Colombia, y yo creo que es una metodología que también ha sido usada como referencia en otras partes donde ha habido necesidad de mirar de una manera organizada el trabajo de los parlamentos. ¿Qué se espera en este momento de tensión entre la participación ciudadana y la representación política de las asambleas y los congresos? Porque suponemos que deben adaptarse a ese nuevo contexto, ¿no? Sí. ¿Qué se espera? Bueno, esa es una pregunta fascinante. Los congresos durante la pandemia sufrieron mucho porque el congreso es aglomeración, ¿no? El gabinete no es aglomeración, pero el congreso sí. En Colombia el congreso se fue virtual completamente, en otras regiones, en otros países no. El congreso chileno tiene un sistema digital de funcionamiento fantástico, entonces pueden funcionar con sesiones no paralelas, en fin. ¿Qué se espera del Congreso? Yo creo que el Congreso, los congresistas, antes, digamos, había congresistas elegidos por Twitter y eran algunos, ¿cierto? Y en el Partido Verde, por ejemplo, en el caso colombiano, Angélica Lozano y Juanita Gobertus, una dupla del Partido Verde, fue elegida en redes sociales, y es impresionante porque además había unas sorpresas que nadie había visto porque ellos tienen su propia red y están súper sofisticados y populares en su propia red, pero nadie más los veía. ¿Qué se espera del Congreso? Yo creo que los congresistas tienen, primero, se espera individualmente de los congresistas, no a nivel partido. Los congresistas tienen una tensión muy fuerte entre ser bancada y ser individuo, porque, digamos, entran en contradicción a veces esas dos identidades. ¿Qué tienen que hacer? Control político. ¿Qué tienen que hacer? Proyectos de ley que satisfagan esas demandas de ciudadanía. Ojalá no hagan tanto populismo legislativo, pero lo que yo esperaría es que fueran un buen contrapeso al Ejecutivo. El problema, digamos, que vemos es que a veces el Congreso, miren el caso peruano, ¿no? El Congreso ya se le fue tanto la mano que, ¿no? que ya llega un momento en que el presidente no puede hacer nada. El caso en Guatemala, en donde los protestantes entienden que el Congreso toma una decisión completamente antipopular en épocas de pandemia, de recortar el presupuesto de inversión social, es una crueldad. Entonces, ¿qué hacen los ciudadanos? Queman el Congreso. Entonces, yo lo que esperaría del Congreso es que sea un buen lector de esos intereses sociales y que pueda representarlos. La gente no reconoce muy bien la función del Congreso en su totalidad, y creo que cada vez menos. Creo que la atención de los congresistas está en el congresista individual, y eso es un riesgo para la democracia, sin duda. Creo que nos perdemos en el contrapeso, ¿cierto? Porque ese contrapeso es difícil de explicar, y además la formación de coaliciones también es muy difícil de explicar cuando el ciudadano no ve al otro como un diablo, ¿no? Como ven al presidente diabólico, pues dicen, usted es oposición, nunca debería pasarle nada al presidente. Entonces, digamos que hay como de nuevo tensiones que en el pasado no. Y por otra parte, parte de la agenda de renovación de las estructuras de representación pasa muchas veces, como creo que lo mencionaste también, de alguna forma, por la expectativa de la desprofesionalización de los políticos, por las listas abiertas, por las candidaturas independientes, que si se generalizaran como una opción de los ciudadanos, nos darían congresos muy fragmentados. Y por pues tanto, mira,
Mira Perú, o sea, digamos, inclusive si el efecto mecánico no es generar fragmentación, llegan y se fragmentan completamente porque el partido es un efecto mecánico, ¿no? Y en México están creando partidos independientes que no son. Sí, digamos, creo que ahí hay una adaptación. La élite política profesional es muy hábil, pero quedar en manos de no profesionales es un peligro, ¿no? Y creo que ahí hay una tensión también en el caso chileno interesante con el proceso constituyente, ¿no? Y es, ¿cómo vamos a hacer esto de una forma que reconozca los logros que ha tenido Chile y que atienda, digamos, a esta agenda joven, ¿no? Desde abajo, orgánica, que representó todo este movimiento ciudadano? De las cosas que mencionas también llama mucho la atención esa distinción entre la decisión política y las preferencias políticas. Por momentos me pareció que describías al ciudadano como alguien de alguna forma secuestrada en su proyección pública a través de las redes sociales, por cuanto no podía actuar con plenitud de libertad ante la presencia de un entorno que puede ser muy hostil si se sinceraba su posición política en las redes. No sé si puedes profundizar un poco en eso. Mira, te lo voy a poner en un ejemplo simple, los académicos, ¿no? Los académicos siempre nos sentíamos felices porque no teníamos posición política y ese era parte del mundo feliz y de la imparcialidad, ¿no? Por eso el académico se convierte en un interlocutor que genera objetividad. Pero al académico, al entrar en la red social y entrar en esa discusión y entrar en esa dinámica, tiene un problema de costo-beneficio, ¿cierto? Y es, yo entro a criticar y entro a decir una cantidad de cosas y puedo hablar de muchas cosas y luego de pronto descubro en mi investigación que lo que estoy diciendo no es cierto, pero y entonces ya lo dije. Y lo dije como académico. Entonces estoy presa de mi propio error. Y además las comunidades académicas son en general mucho más, digamos, ¿cómo diríamos? Liberales, pero liberales de izquierda, ¿no? Liberales, no liberales libertarias, sino liberales de izquierda. Entonces, si tú eres un académico que no tiene esa posición en una comunidad en donde esa posición es mayoritaria, te puede silenciar. Y el silencio, el que calla otorga, dice bien el dicho, o el silencio termina en que tienes recomendaciones o digamos que no son adecuadas. En el caso colombiano, la judicialización de la política ha sido terrible, ¿no? O sea, los jueces en este momento están determinando cosas y están diciendo al presidente, no puede hacer esto. Y uno dice, pero por Dios, o sea, ¿dónde está el presidente y el Congreso y por qué el juez está diciendo esto? Pero por mucho tiempo la Corte Constitucional fue sujeto de activismo judicial por parte de académicos. Entonces ahora criticar la judicialización de la política está mal, ¿ves? No se ve bien. Entonces, sí, creo que que todos nos volvimos un poquito políticos. Todos los que tenemos un perfil y somos abiertos en redes sociales, somos un poquito políticos y asumimos un costo en cambiar la posición o tener impopularidad, ¿no? Entonces, se vuelve, digamos, un juego peligroso, ¿no? Adictos a los likes. Y no son solo los políticos los que son adictos a los likes. Sí, pero entonces eso habla de una patología que puede, mucho más extendida que el debate estrictamente político. O sea, como que condiciona mucho la libertad de expresión del ciudadano común. En ese mismo camino, José Almanza, que es otro de los asistentes, hace otra pregunta y se refiere a las dificultades que enfrentan los candidatos en las redes sociales cuando intercambian insultos con sus adversarios. Pregunta a él cómo se puede mejorar ese dato de la realidad política actual.
Una de las cosas que para mí son muy importantes en términos de liderazgo político es cambiar la discusión. Y esto es un ejercicio de voluntad, ¿no? Y también de encontrarle, digamos, su popularidad. Hablar de lo que de la agenda común y no solamente de lo que nos diferencia. Entonces, ese discutir sobre la agenda común de pronto nos acerca un poquito más al mundo céntrico que digamos, la discusión sobre temas sobre los cuales no nos vamos a poner de acuerdo. Voy a poner un ejemplo de la política estadounidense. Los demócratas no hablaron del aborto por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dentro del Partido Demócrata estaban en desacuerdo. Habían unos que decían que eran pro-life, ¿sí? Que no estaban de acuerdo con el aborto y otros de acuerdo con el aborto. Entonces dijeron, no vamos a hablar de ese tema porque perdemos, porque se nota nuestra división. Ese acuerdo se rompe con las redes sociales, un poco porque exige rápidamente una respuesta frente a temas que son muy controversiales. Y Trump, por ejemplo, es un experto en traer esos temas en la mesa y restregarlos y decirle, vea, acuérdese que ustedes no están de acuerdo en esto, acuérdese. Entonces es interesante para mí cómo si la élite política quisiera cambiar un poco la discusión, debería tener unas discusiones también sobre lo que están de acuerdo. Y los medios de comunicación tienen otra responsabilidad y es arbitrar discusiones entre diferentes, ¿no? Es decir, traer a la mesa no solamente acusaciones y programas de opinión del terror, sino una discusión un poquito más, diría yo, civilizada, sobre la cual uno puede escuchar personas del centro democrático, en el caso colombiano, y del polo diciendo, sí, la educación es importante y necesitamos volver a los colegios ya, ¿sí? Eso hace que los votantes digan, ok, están de acuerdo en eso, podemos estar de acuerdo en eso. Pero si solo hablamos del proceso de paz, ¿no? La distancia entre un polo y el otro se denigra, ¿no? Se vuelve lleno de insultos, se vuelve lleno de, digamos, de animadversión no civil, y ahí el ciudadano simplemente imita. Si ve grosería arriba, justifica la grosería abajo. Otra de las cosas que mencionabas se refería a el contraste entre los medios con reputación y los medios sin reputación o con menos reputación. No sé si nos explicas un poco mejor también ese dato, porque por momentos me parecía que, si entendí yo bien la imagen, era que los medios más fuertes o tradicionales, no sé a qué se refiere el concepto de reputados en el contexto de esa investigación en concreto, pero me imagino que se trata del mainstream, de la corriente principal de los medios tradicionales, se quiere acercar al votante promedio y sin embargo medios alternativos buscan los extremos. ¿Es algo así? Sí, mira, este es el artículo, voy a hacerle propaganda a estos investigadores porque pues ese es el argumento de ellos. Yo lo digo porque como digamos, para mí esto es una reflexión, es un argumento sobre la elección de Bolsonaro. Aquí está la referencia para quien lo quiera consumir, es muy chévere, difícil de entender al comienzo, pero las conclusiones son transparentes. Y el libro de fake news de ellos también escrito en el español. Lo que está pasando es que cuando tú tienes un medio que tiene más tradición y más reputación, supongamos New York Times, Washington Post, en el caso colombiano El Tiempo, El Espectador, son medios a los cuales les cuesta más presentar cosas que no son ciertas, porque tienen además unos filtros internos, unos procesos internos, tienen un comité editorial, tienen un director que es periodista, ¿sí? Entonces, esos medios que ya son conocidos y que tienen
y que basan, digamos, su venta en reputación, son los medios que van a tratar de, digamos, de proteger un poco más la verdad o la objetividad. Mientras que una revista digital que se creó para las elecciones, que no sabemos quién es el señor que la maneja, pero que tiene un buen diseño y que se puede compartir y que parecen noticias verdaderas, no le importa. De hecho, digamos, en Estados Unidos hay muchas series que muestran estos negocios de fake news, y que se vuelven millonarios a punta de poner publicidad en esos medios de comunicación que reproducen noticias falsas. Entonces, digamos que ahí esa es la atención, ¿no? Y lo que yo llamaba la atención es que si eso es cierto, la ciudadanía que debería saber discernir la fuente, ¿no? Es decir, yo no soy, no sé, si yo no soy médico, nadie debería creer en mí dando un diagnóstico médico, ¿cierto? Entonces no debería ser una buena fuente para eso. Pero si voy a un médico, debería saber qué es un médico. Entonces, ese es el nivel de sofisticación que creo que necesitamos, y es en qué momento yo puedo cuestionar, ¿no? Como no voy a aprender de esta fuente. Y para aprender en política, la fuente es fundamental. Y por eso los líderes malos, que comparten malas noticias y comparten cosas falsas, son súper perjudiciales para la salud de la democracia, porque tienen la confianza del ciudadano, ¿cierto? Versus otras fuentes. Entonces, digamos, ahí ese es el mensaje de esa investigación. Y el otro libro, que se llama Hype Machine, mejor dicho, son fantásticos. Léanse, los que van a disfrutar mucho y van a aprender al mismo ritmo que yo estoy aprendiendo de esto. También fue muy impresionante la imagen en la que proyectas las redes que se construyen alrededor de los liderazgos políticos de individuos reconocidos en Colombia, y creo que el otro caso era el de Colombia, y que era el otro de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo el aislamiento de las redes en torno a los liderazgos. Eso es cualquier cosa menos un diálogo social en redes sociales. O sea, realmente exacto, cada cual habla consigo mismo. Sí. Y lo peor es que si tú ves los medios de comunicación, ahorita, digamos, la demanda del ciudadano es que tengan posición política, lo cual, de nuevo, no tiene mucho sentido. Como si, es como pedirle al académico, de nuevo, que revele sus posiciones políticas. Uno dice, pero por Dios, no, porque entonces, ¿cuáles son las fuentes que nos quedan en términos de objetividad? ¿Sí? Bueno, eso es un debate también larguísimo, porque, claro, el periodismo siempre, en sus principios por lo menos, tenía una vocación política muy robusta. Sin duda. Y el periodismo objetivo se fue construyendo con el tiempo, ¿no? Ahora lo que ocurre es que es el proceso casi inverso. Sí. Claro, pero digamos que la profesionalización del ejercicio de informar sí lo tuvimos, a pesar de que hay editorialización y hay privilegios de ciertas informaciones sobre otras. Hay un proceso de profesionalización de información, pero como te digo, si yo, Mónica Pacho, me vuelvo epidemióloga hoy y empiezo a opinar sobre si la política pública del Ministerio de Salud es buena o mala, y yo tengo 100,000 seguidores, es posible que la gente me crea a mí, ¿sí? Sin yo tener idea, Salvador, de lo que estoy diciendo, ¿sí? Estoy emitiendo una opinión, pero digamos, de nuevo, la jerarquización de las personas en la vida real cuentan en la red también, ¿no? Entonces, ahí hay un dilema interesante. Estupendo, eso es otra idea también potente, ¿no? La responsabilidad de las celebridades, un poco en relación con ese tema. Sí. Bueno, y la tentación. Sí, bueno, sí, hay gente que mata por un like, efectivamente. Bueno, exacto. Quisiera ahora, llegada a esta etapa de la intervención tuya,
pues anunciar que ya nos acercamos al final y en ese sentido, tal como te habíamos anticipado, siempre damos una última oportunidad para que el conferencista o la conferencista pueda pues, cerrar alguna idea que creyera necesario completar o alguna respuesta que quisiera adicionar. Tienes la palabra para ese cierre. Bueno, primero, Salvador, darle las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas porque pues evidentemente esto es un ejercicio de paciencia y a ti por la invitación y al tribunal. Mi invitación es a ser interdisciplinarios, a tratar de entender que lo que hoy estamos viviendo no necesita de más disciplinas, ¿no? Que no podemos leer esta realidad de la misma forma que leímos la realidad en el pasado, porque la fragmentación de la información, porque cuando nosotros hablábamos del buen ciudadano en el pasado, estábamos hablando de un ciudadano sofisticado que conocía, ¿no? Casi de memoria ciertas cosas, que tenía una formación y una educación y un nivel, digamos, que le permitía discutir. Hoy todo el mundo tiene derecho a discutir. Los influencers en YouTube pueden tener un impacto más importante en la elección que una persona que ha estudiado y ha sido miembro del gobierno y ha hecho toda la carrera política para ser un líder político. Entonces, nos enfrentamos a otro tipo de ciudadanía y con ello a unas expectativas y una formación, digamos, de la percepción que es distinta. Entonces, creo que si queremos lidiar con este problema, las reformas institucionales tienen un límite. Y creo que para entender esta experiencia del ciudadano tenemos que empezar a nutrirnos de otras disciplinas, de entender la cognición humana para poder entender qué es lo que está pasando y sobre todo entender que no hay irracionalidad aquí, porque a veces digamos, en el discurso colombiano yo veo una como desacreditación, una falta de respeto, ¿sí? al ciudadano común, diciendo es ignorante, es incapaz, no está tomando, no tiene buenas fuentes de información. Lo que creo que tenemos que hacer es aceptar esta realidad y tratar de construir a partir de estos nuevos parámetros un mundo mejor. Entonces creo que esa es mi invitación, a mirar diferentes cosas, a leer diferentes cosas, a salirnos un poquito de nuestra investigación para poder ver cómo nutrimos realmente este diagnóstico que para mí es fundamental, porque las imágenes que mostré al final de la presentación son una fuente de gran angustia para mí. Creo que vivimos todos en circunstancias muy complicadas y que la inestabilidad institucional puede hacernos muchísimo daño, además de las causas exógenas pandémicas y, en fin, los dramas que estamos viviendo por estos días. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por esas palabras finales y así nos despedimos. Gracias también al público que nos acompañó el día de hoy. Recordarles que el ciclo de videoconferencias, La democracia en el momento actual, continúa por las próximas semanas hasta que acabe el mes de diciembre prácticamente y que se realizan gracias a la colaboración, como decía antes, de la Fundación CAJ y de Idea Internacional, conjuntamente con todo el equipo aquí del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Nos vemos entonces el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos.